Buenos días a todos. Qué lindo poder alabar al Señor, glorificar su santo nombre en este precioso día de la creación que Él nos ha permitido, que lo podamos alabar, bendecir, glorificar, exaltar su santo y poderoso nombre cada día y cada oportunidad. Quien les habla en esta hora, para los que están escuchándome a través de las líneas de YouTube y otros canales que puedan hacer. Quien les habla es Diego Jaramillo, pastor por muchos años, pero ahora en esta línea de conocer las verdaderas raíces de la fe y volver a la senda antigua, Dios me ha permitido poder continuar instruyendo y enseñando a todos aquellos que tengan oídos para oír y quieran conocer la verdad de la palabra de Dios en sus vidas y en sus corazones. Desafortunadamente, tristemente, estamos saturados, muy saturados de religiones, de opiniones, de denominaciones, de diferencias, y a veces eso ha cansado y ha debilitado a aquellos que queremos buscar verdaderamente al único y soberano Dios, creador de todas las cosas. Así que espero que en este día, en este estudio, usted pueda conocer un poco más de ese Dios que creó los cielos y la tierra y tiene los mejores planes para nuestra vida. La porción o la parashá, que eso es lo que significa la palabra parashá, es Coré o en el hebreo Korah. Es el nombre que se le da al personaje que tiene que ver con los capítulos 16, 17, como resultado, luego el 18, en esta porción de la Parashá Korah. Si realmente le gusta, le interesa, cree que ha sido de bendición, nos gustaría que pudiera unirse a nuestro canal, no por asuntos benéficos o de beneficios monetarios, porque no estamos buscando que nos apoyen o nos den dinero. Si lo quiere hacer es su voluntad, es su deseo personal, pero no porque lo pedimos. No hacemos ningún negocio con la palabra de Dios, simplemente lo que recibimos por gracia lo damos de gracia. Pero sí nos gustaría saber que está interesado y pueda afiliarse al canal y pueda recibir notificaciones haciendo allí las cosas que necesita hacer, como se hace directamente en la página de YouTube. Como les decía, estamos en la porción bíblica o la Parashá Korah, Coré, y está en Números capítulo 16, verso 1 al capítulo 18, terminando en el verso 32. Como herramientas alternas para entender que estos procesos se repiten en la vida en diferentes dimensiones o épocas, en Primera de Samuel capítulo 11, comenzando el verso 14, hasta el capítulo 12, terminando en el verso 22, vemos una historia un poco relativa a esta situación de Coré y también en el mal llamado Nuevo Testamento, el pacto renovado, Brit Hadashah. En Mateo capítulo 26 vemos situaciones específicas de lo que realmente significa la parashá o la porción de Coré. Me gustaría leerles un poco de historia, un poco de lo que piensa la gente antigua de otros siglos donde ni siquiera nosotros habíamos existido, pero escribieron con sabiduría con relación a esa porción de la parashá, y es una rebeldía abierta. Hay dos tipos de rebeldías en la vida de todo ser humano. Yo quiero decirle que todos los seres humanos somos rebeldes, somos tercos, somos duros de corazón, especialmente cuando las cosas no se hacen como yo quiero que sucedan. Cuando una persona, sea un hijo, sea un amigo, sea un familiar, está haciendo cosas y yo no estoy de acuerdo, hay dos tipos de rebeliones contra esa situación. La primera reacción, que es la más cerrada, es la que yo llamo murmuración. Cuando la gente murmura, la gran mayoría de las veces la otra persona no se entera. Y todos preferimos usar esa porque no somos confrontados. Esta es la rebelión cerrada. Es la que yo conozco en mi corazón, la comparto simplemente con una o dos personas, de allí no sale, o la comparto conmigo mismo en voz alta y estoy frustrado y estoy disgustado
y estoy en desacuerdo y busco cosas negativas de esa persona que me molesta, que me hiere, que me maltrata. Es todo lo negativo que yo pueda ver en esa persona. Este es un tipo de rebelión cerrada. Voy a hablar acerca de lo que es la rebelión del corazón del hombre. El otro tipo de rebelión es la rebelión abierta. Es aquella que se confronta, es aquella que en un momento de malestar, de dificultad, de estrés, de exasperación, voy y confronto a la persona, y no en los mejores términos, no en los mejores motivos para arreglar, sino más bien para atacar, para destruir, para quitar el enemigo que me hace sentir cosas opuestas a los deseos de mi corazón. Entonces, hay una rebelión en la vida de Coré y tenemos que entender por qué. Entonces, a diferencia de ocasiones anteriores que ha experimentado el pueblo de Israel durante la travesía de su libertad de Israel, han pasado ya un poco más de un año desde que salieron de la tierra de Egipto. El pueblo se había quejado, el pueblo había murmurado y habían hecho comentarios cerrados en cierta manera entre ellos, los cuales Moisés llegó a saber, pero no porque se los dijeron personalmente a él. Entonces, eran problemas específicos, como falta de alimento, qué vamos a hacer sin agua, la necesidad de que nos den un Dios porque Moisés se fue para la montaña, lleva muchos días perdido, no sabemos nada, y entonces tomar el lugar de Moisés como un intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. En esta porción hay una rebeldía abierta, un intento de desplazar, de reemplazar, de quitar totalmente a Moisés y a su hermano Aarón como esos intermediarios, como esos líderes de la nación, aquellos que los habían sacado de la esclavitud y habían comenzado la travesía en el desierto. El cabecilla de esta rebelión era nada menos y nada más que un familiar. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero en ocasiones los de nuestra propia casa, los más cercanos, no siempre, esto no es una regla general, pero a veces los hijos, los primos, los tíos, los amigos cercanos a la familia, en ocasiones se convierten en aquellos opositores a lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Entonces, Coré vendría a ser un primo hermano de Moisés y Aarón, y voy a más o menos a resumirles la historia. Es típico que aquellos que aspiran usurpar el poder y necesitan el apoyo popular para triunfar, en el caso de Coré, aparentó ser un defensor de las masas e intentó desacreditar a Moisés. Hay dos personas antiguas de siglos pasados, el Ibn Ezra, que era un rabino, y el Rambán, el conocido Rambán, concuerdan con que la rebelión tuvo lugar alrededor de pasado el año después del exilio o la salida de Egipto. Mas ellos mismos discrepan en la oportunidad exacta en que se dio esta razón de levantarse en contra de Moisés. El rabí Ibn Ezra dice de Coré, se reveló inmediatamente después de la inauguración del tabernáculo, cuando Aarón y sus hijos fueron designados para reemplazar a los primogénitos. ¿Se acuerdan que habían muerto dos hijos de Aarón directamente por haber presentado un fuego extraño, un fuego no permitido, incienso y oraciones? Entonces, cuando estos cambios se hicieron por parte de los primogénitos y ya no eran los primogénitos, esto indignó a Coré, quien también era un primogénito. Por otra parte, esto le facilitó la tarea de movilizar a 250 personas, que eran personas importantes, que eran jefes de la congregación, quienes asimismo, ellos todos también eran primogénitos. Datán, Abiaram, On, pertenecientes a la tribu de Rubén, y tenían sus propias razones para sentir rencor por haber sido despojados de su privilegiada condición de la tribu primogénita en beneficio
de la descendencia de Yosef. Este rabino Ezra asume además que otros levitas estaban inconformes por haber sido relegados a ser menos asistentes que los mismos Kohanim o los sacerdotes. Según esta opinión, que sitúa la fecha de la rebelión intermediatamente después de la inauguración del tabernáculo, entre el mes primero de Nisan y el segundo año en el Éxodo. Eso sucede después de los hechos narrados en el capítulo 8 y resulta difícil explicar por qué la Torá no mencionó un orden cronológico. Ahora, el Rambán dice, aunque los sabios enseñan que la Torá no siempre sigue un orden cronológico, por regla general hay que asumir que los sucesos tienen un lugar en el orden en que los menciona la Torá, al menos que haya una razón de peso para asumir lo contrario. Por ello, el caso de Coré, nos vemos obligados a decir que su rebelión tuvo lugar después del episodio de los espías, no directamente, sino después de haber enviado a mandar los espías. Con relación a esto, quiero simplemente enfatizar. En ningún momento, y lo vamos a ver después en el libro de Deuteronomio, en ningún momento Moisés tenía que haber mandado espías. No lo dice el libro de Números abiertamente, pero sí lo vemos claramente en el libro de Deuteronomio cuando Moisés le está contando a la segunda generación, que son los hijos que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Él les hace un recuento de los eventos narrativos y cronológicos de por qué sucedieron las cosas. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés está diciendo, ustedes trajeron la idea de que era mejor enviar espías, lo cual yo consideré que era correcto. ¿Qué hizo esto en el corazón de Moisés? Dudar también de Dios. Cuando un líder, cuando una persona es llamada por Dios, no puede dudar ni un segundo, no puede dudar en lo absoluto. Tiene que saber que quien lo llamó, lo guía. Y esto es lo que hace una relación más profunda de estar con Dios y estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien amamos, a quien conocimos dentro del cristianismo y como lo conocen todo el mundo, él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. Él no iba a moverse ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso el Padre le dio un nombre y lo exaltó a lo sumo. Un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y en las aguas de debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria y alabanza de su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros que tenemos una relación con Dios, que nos estamos acercando a Dios, entendemos que tenemos un llamado de Dios, no podemos dudar ni estarle preguntando a todo el mundo. Los frutos del llamado, las señales del llamado nos acompañarán. De hecho, Yeshua dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Perdón. Echarán fuera demonios. Pero la gran mayoría de cristianos que conozco no quieren saber absolutamente nada de demonios, ni confrontar demonios. De hecho, muchas personas dicen, pastor, ¿por qué no viene a mi casa que yo creo que hay un espíritu inmundo? Y la autoridad que hay en la vida del creyente no es igual a la vida de aquella otra persona que también cree. No porque sea el hecho de ser pastor tenga un privilegio superior, pero hay personas que demuestran su inseguridad al pensar que el pastor tiene más poder, o que el líder fulano o el diácono fulano tiene más poder porque está más consagrado, está más entregado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando una persona es llamada por Dios, recuerden lo que Pablo le decía a Timoteo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino
según su propósito. Entonces, cada persona que establece una relación con Dios no necesariamente tiene que ser pastor o maestro o profeta o apóstol o evangelista o administrador. No, no. Pero cuando Dios te llama a una obra específica, tú tienes que creerle a Dios por encima de todas las demás cosas. Así que en esa porción de la semana pasada, en relación a los 12 espías, fue Moisés quien tuvo la mayor culpabilidad. ¿Por qué? Porque por complacer al pueblo, por tratar de congraciarse con el pueblo, se metió en camisa de 11 varas y hoy vemos las consecuencias porque su propio primo está tomando el lugar de una rebeldía abierta contra él. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es este estudio. En el capítulo 16 vemos esa rebelión abierta de Coraj y su gran pecado, que vamos a analizar un poco con relación a esto. En el capítulo 17 vemos cómo Dios respalda la obra del siervo que él llama. Una de las cosas que retó después de que se pagó la culpa por la rebelión de Coré, la tierra se abre, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para poder confirmar el llamado de Dios, para poder ratificar el llamado de Dios y Moisés volver a recobrar credibilidad, Moisés hace algo extraordinario en el capítulo 17 y de todas las 12 tribus del pueblo de Israel que están alrededor del tabernáculo, Dios le pide a cada uno que traiga una vara seca, una vara que normalmente lo usaban como símbolos de poderío y eran varas prácticamente como decir para cada tribu una vara sagrada, una vara como un icono de poder, de autoridad. Del representante de aquella tribu la tenía siempre en su mano, era la vara, como decir la vara de Aarón, ¿no? Entonces, al reunir todas las varas, la única vara de ellas que volvió a reverdecer, que volvió a dar fruto, que le salieron hojas, que volvió a tener vida, fue la vara de Aarón. Pero esto, ¿por qué sucedió? Para poder volver a tener la credibilidad, volver a tener el respaldo divino. Por eso este milagro maravilloso que relata el capítulo 17. En el capítulo 18 se ven dos cosas: la responsabilidad de los sacerdotes. Mis hermanos, mis amados creyentes en el mundo que me ven, que me escuchan, a pesar de que el apóstol Pedro en su primera y segunda carta siempre vio a lo que nosotros hoy consideramos la iglesia como somos sacerdote, nación santa, no es generalizando el oficio de sacerdotes en el oficio religioso, ni de levita. Eso solamente le corresponde al orden que Dios estableció. Aunque nosotros podamos ser llamados una nación santa, un pueblo de sacerdotes, no nos está hablando a nosotros para oficiar el servicio único y exclusivo de los Kohanim, de los sacerdotes y de los levitas. Escúchame bien, todos los sacerdotes oficiantes del servicio sacerdotal al servicio de Dios solamente pueden ser levitas, pero no todos los levitas llegarán a hacer el oficio de servicio en el templo sacerdotal, solamente los elegidos dentro del sacerdocio. Y esto fue lo que llevó a esa rebeldía de Coré, de saber que por la primogenitura tenían el derecho de tomar el lugar por cada tribu para ser las cabezas, menospreciaron la autoridad divina y entonces hicieron esta gran rebeldía. Y la rebeldía la vamos a entender por qué profundamente motivó a Coré y a aquellas 250 personas con sus familiares a apoyar esta rebeldía. Y también en el capítulo 18 se habla acerca de la porción, de la parte ya de sostenimiento, de mantenimiento de estos Kohanim, de estos sacerdotes. Entonces, esta es la parashá número 38 de nuestro estudio y en el libro de números, Bet Midar, es el número 6.
y lleva el título de aquel que llevó la rebeldía. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la rebeldía de Coré y su gran pecado. En el capítulo número 16 del libro de Números, en el verso 1 y 2 se nos lee de esta manera: y se rebeló Corá, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. O sea, estamos viendo cómo en la descendencia del primogénito, el primogénito toma la lugar, y a pesar de que puede ser un tataranieto o un bisnieto o un nieto, es llamado primogénito como el hijo de aquel que era Leví, de la tribu, el hijo original de Jacob. Dice, con Datán y con Abiram, hijos de Eliab y On, hijos de Peleg, hijos de Rubén. O sea, los hijos directos de Jacob, en este momento son mencionados dos, Leví y Rubén. Son los hijos descendientes directos de Jacob. Y se alzaron, él dice el verso 2, contra Moshe. Se fueron contra la autoridad, junto con algunos israelitas, 250 jefes. Entonces, si hay 250 jefes y el resto de personas que los siguen, imagínense cuántas gentes pudieran haber logrado tener una rebeldía mayor. Hoy nosotros vivimos en América y tenemos una gran división en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, porque hay una nación totalmente dividida por causa de los líderes. Si no hay unidad en los líderes con relación al propósito específico de una nación, la nación colapsa, la nación es destruida completamente. Entonces, estos 200 jefes de la congregación fueron escogidos en la asamblea como hombres de renombre, según dice este pasaje. Entonces, ¿quién es Coré? ¿Quién era este Corá y qué lo motivó a él a rebelarse contra la autoridad del Eterno? En Éxodo capítulo 6, verso 18 al 21, nos dice quién era este hijo, y era hijo de Leví. Uno de los hijos de Coat fue Amram. Amram fue el padre de Aarón y Moisés. El hermano de Amram fue Izar, quien fue el padre de Corá. Entonces, Moisés y Aarón, siendo hermanos, vinieron a ser primos hermanos de Coré. Esta razón, Corá exigía a Moisés la participación del sacerdocio arónico. Tenía el derecho, después de la muerte de los primogénitos de Aarón, él tenía el derecho, por ser primogénito, de tomar el mismo lugar para ser el Cohen Gadol, el sacerdote mayor, los sacerdotes que podían dirigir. Entonces, tan rápido Coré se había olvidado de las consecuencias de tomar lugares que no le corresponden. Lo mismo le pasó a Saúl. Lo mismo le pasó a Judas. Tomar lugares que no corresponden y hacer cosas que no nos han llamado a hacer puede traer consecuencias devastadoras en su vida y en mi propia vida. Entonces, al tomar esta rebelión, al olvidarse de lo que había pasado anteriormente, Coré toma la decisión de rebelarse, de irse en contra y sufrir las mismas consecuencias. ¿Qué sucede? Una de las desilusiones más grandes que muchos líderes y pastores tienen en el mundo es la falta de sujeción de líderes, no de la congregación en general, porque cuando una persona es simplemente miembro de una congregación, así generalmente no participa en nada y no está de acuerdo con la iglesia, con la música, con la forma, con el tiempo, con cómo se hacen las cosas, simplemente se va a otra congregación y punto. Pero cuando un líder toma una posición que fue asignada por el mismo líder principal, el pastor o el apóstol, como lo quieran llamar, yo no estoy muy de acuerdo con todos esos términos ahora, pues se quieren aferrar y sentar al puesto y al título y quieren defender su posición de autoridad, y sucede mucho. Y muchos de ellos se van en contra del propio líder, sabiendo que él fue el que los puso y los estableció como líderes. Entonces, debido a esta rebelión, Coré no se está rebelando contra Moisés y contra Aarón.
La verdad es que él se está rebelando directamente contra Dios. Entonces, debido a esta rebelión contra Dios, directamente contra Yahweh, vemos una acción nueva, diferente, que el Eterno está tomando. Mire lo que dice el libro de Números 16, versos 28 al 33. Y Moshe dijo, en esto conocerán que Yahweh me ha enviado para hacer todas estas obras. Quiero hacer un paréntesis, tal vez un poco grande aquí. ¿Qué pasaría si un líder tomara la decisión hoy en día de pararse ante su congregación y decirle, vamos a ver quién es el que está llamado en este lugar? Y retar a Dios de esa manera para que dé la autoridad pastoral, la tierra se abriera y se tragara 3 o 4. ¿Podría ese pastor volver a tener respaldo y temor dentro de la ciudad, dentro de la situación? Pues yo creo que sí, pero hoy no se ve eso. ¿Por qué no se ve eso? No tengo la respuesta para ello. Pero realmente Pedro estaba reunido con la congregación y ustedes saben el pasaje de 2 personajes, una pareja de matrimonio, Ananías y Zafira. Ellos ven que todo el mundo está ofrendando dinero, les parece bien a ellos vender una heredad que tenían y hacen un acuerdo de conspiración entre los dos como esposos. Vendimos en tanto la heredad y podemos decirle a los apóstoles que la vendimos más bien en tanto y quedarnos con parte del dinero. Cuando Ananías llega a donde Pedro a traer la ofrenda, Pedro le hace una simple pregunta y qué lindo poder tener ese discernimiento de espíritu tan grande. Dice, ¿por qué Satanás tentó tu corazón si la ofrenda y la propiedad y la heredad que era tuya, podías quedarte con ella y hacer lo que sea, pero no tenías que haber hecho la trama de poder engañar al Espíritu de Dios? Y después de que Pedro dice aquellas cosas, aquel hombre cayó muerto. Y luego llega la esposa al rato y le hacen la pregunta directa, dándole un tiempo de reconciliación espiritual, de arrepentimiento. Zafira, ¿es cierto que vendieron en tanto la heredad? Dice, sí, sin saber lo que le había pasado a su esposa. Y dice, los mismos que acaban de sacar a tu esposo muerto, te sacarán a ti. Y dice que ella cayó inmediatamente. Claro, es una historia en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, Pacto Renovado. Pero estas cosas no se ven en la congregación. Y a veces uno dice, qué bueno que pasara. Si realmente estamos haciendo la obra de Dios, si realmente estamos sirviendo para encaminar una congregación a conocer a Dios de una forma real y personal y ser personas más santas y ser personas más entregadas, ¿no sería bueno que pasara hoy en día? ¿Y sabe por qué no pasa? Y hace un rato le dije que tal vez no tenía la respuesta, pero ahora meditando, es porque tampoco nosotros creemos que puede pasar. Porque tampoco nosotros creemos que Dios nos llamó. Entonces defendemos nuestras posiciones peleando, argumentando, discutiendo. Y muchas personas han dicho, yo no sé el pastor Diego por qué dejó la congregación, el terreno, los edificios. Digo, ¿qué gano yo con defender algo que no es mío? Y no es mío en el sentido porque todo lo que se construyó y se hizo así allí le pertenece a Dios. Dios lo permitió. Lo que hagan los hombres en el futuro con eso ya no es asunto mío. Pero abandonar y dejar las cosas porque entendiendo el llamado. Y quiero decirle, pude pastorear una congregación de más de 600 personas, que muchas congregaciones o muchos pastores no llegaron a ese nivel. Yo puedo tener un grupo de 13, 14, 15 personas que se unen en vivo para escucharme. A mí eso realmente no me afecta. O sea, de eso no depende, de la cantidad de personas, no depende ni define mi llamamiento. Dios me llamó para conocerlo a Él. Dios me llamó para salvar mi alma. Dios me ha permitido capacitarme para guiar, no para poder tomar una posición y decir esto es mío y si no lo hago yo entonces nadie lo va a hacer. No, 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 no. Yo tengo muy claro mi llamamiento. Entonces, cerrando este paréntesis, cuando una persona sabe quién lo llamó, no importa quién te apoye o quién no te apoye. Lo más importante es que Dios te apoye. Moisés está diciendo, en esto conocerán que Yahweh me ha enviado para hacer todas estas obras
y que no es iniciativa mía. Entonces, si alguien va a juzgar mi ministerio por la cantidad de obra, la cantidad de gente, la cantidad de personas, pues yo podría decir en este momento, Dios no me llamó porque realmente ya no tengo la cantidad de personas que tengo conmigo. Pero la verdad es que las personas que tengo conmigo y las personas que creen a lo que digo están conmigo y eso es suficiente porque eso corrobora que Dios me llamó. No se trata de multitudes, no se trata de tener una congregación de miles o de cientos. Se trata de entender que yo sepa quién me llamó. Y mientras haya una sola persona que se salve por el mensaje del evangelio, para mí es suficiente satisfacción de haber sido usado por Dios. Entonces, mire lo que dice el verso 29 de este pasaje de Números 16. Si estos mueren, como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces Yahweh no me envió. O sea, si las personas mueren naturalmente. Yo una vez le compartía esto en lo íntimo, ¿no? Pasó algo personal entre un diácono de la iglesia que me acusaba de cosas y había otra persona en la congregación que sabía, decía, este hombre está equivocado, pero no acepta ante la iglesia, ante la congregación, su error, su falta. Y pastor, yo creo que usted está correcto, pero hay una rebeldía y quiero decirle, en ocasiones, el quedarse callado, muchas veces los que te apoyan, te hace sentir que realmente tú estás equivocado, pero en este caso fue totalmente diferente cuando yo le dije, yo hice una oración muy sincera y no le estoy pidiendo a Dios que lo mate a él o que lo destruya a él, pero que Dios juzgue mi vida, porque si yo en un año no muero, si yo en un año no muero, me va a dar la tranquilidad de que yo estoy correcto. Yo no le pedí a Dios que le quitara la vida a él. Yo no le pedí a Dios que le diera una enfermedad a él. Yo le dije, Señor, juzga entre él y yo. Y mira mi corazón. Y si en un año yo estoy muerto, y eso fue hace 4 o 5 años atrás. O sea que yo creo que Dios juzgó, porque mi oración fue sincera. Moisés está diciendo, si las personas tenemos que morir normalmente, como moriría cualquier ser humano, pues entonces Dios no me llamó. Pero si Yahweh, verso 30, pero si Yahweh hace algo enteramente nuevo, y quiero hacer énfasis en eso, totalmente algo que no se ha visto. Acuérdense, el pueblo de Israel había visto cómo todos los carros de Faraón, como los soldados de Faraón, como todo el armamento y todo lo que tenían quedó bajo las aguas. Habían visto el poder de Dios. Moisés está diciendo, si Yahweh hace algo enteramente diferente, ya no con los enemigos, sino con su propio pueblo, para poder establecer un liderazgo. Y dice, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece. Ahora, ¿cómo va a poder ser esto posible? Si usted lee bien todo el pasaje, va a entender los detalles de cómo fue esto. Dice, y descienden vivos al Seol. Entonces sabrán estos hombres que al único que han despreciado es a Yahweh. Y cuando una persona que lleva el camino de la luz, que lleva el camino de la verdad, empiezan a dejarlo solo, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿quién pierde más? Si Dios es el que me ha dado revelación, si Dios es el que me ha mostrado el camino, si Dios es el que nos ha enseñado, no solamente a mí, a pastores, a rabinos, a líderes que les ha revelado la verdad y la gente no les cree ni les sigue, la pregunta que yo hago es, ¿quién pierde más? Mientras el rabino o el pastor o el líder esté vivo y aquellos se alejan y se apartan de él y no conocen la verdad, ¿quién pierde más? ¿No sería como que la tierra se abrió y se los tragó para que no lo conozcan a él? Entonces, mire lo que dice Moshe, han despreciado a Yahweh. Verso 31. Y aconteció que cuando terminó de hablar estas cosas o estas palabras, la tierra debajo de ellos se abrió y se tragó a todos los que se habían unido a esa contratación, a esa rebeldía, a esa situación en que están presentes y dicen, estamos en contra porque Dios nos puede usar a nosotros igualmente, junto con sus familias y sus posesiones. La pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes, ¿está usted dispuesto a arriesgar todo
perderlo todo. Es más, tal vez sus hijos inocentes, su esposa, su esposo, inocentes de las contrataciones, de las maquinaciones, de la maldad que hay en su corazón. ¿Está usted dispuesto a arriesgarlos a ellos a que mueran por su rebeldía o salvarlos? La Biblia dice que el que endereza su camino salvará hasta 1000 generaciones. Pero los que aborrecen al Señor serán visitados hasta la tercera o cuarta generación de los que lo aborrecen. Pero habrá bendición hasta 1000 generaciones a aquellos que le buscan. El verso 32 dice, y se tragó a todos los que habían unido a Corá, junto con sus familias y sus posesiones. Verso 33, todos ellos cayeron al fondo de la tierra, vivos, con sus posesiones. Y el énfasis añadido aquí, y luego la tierra volvió a cerrarse. De esta manera fueron eliminados de la comunidad. Hoy en día no vemos este poder. Hoy en día, y no es que yo esté diciendo tenemos que verlo, tenemos que tenerlo, pero estaremos muriendo como el resto de la humanidad sin haberlo conocido. Una de las cosas más maravillosas que Yeshua le dijo a sus seguidores, alégrense, gócense. Cuando digan contra ustedes toda clase de mal mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. No son las posesiones materiales necesariamente, aunque están incluidas. No son la falta de dificultades, aunque el Señor nos libra de todas las dificultades, las que nos pueden garantizar a nosotros que Dios está con nosotros. Es el saber y entender quién nos llamó y quién me llamó a crecer. Esto nunca había sucedido hasta el momento. Sucedió con Faraón, el agua los tragó. Sucedió con las 10 plagas en Egipto, muerte de los primogénitos, pero con los llamados, con las personas que estaban siendo parte ya de la comunidad. Y esto es lo que Dios está diciendo. Obedece al Señor. Si la palabra, la Torá se te está enseñando, es Dios quien está enseñando si verdaderamente se te está enseñando. Tú tienes que entender que la persona que sigues, que la persona que escuchas, que la persona que admiras, realmente la persona que te está guiando a que tu vida tenga un encuentro más cercano con Dios. Que puedas desarrollar tu carácter, que puedas desarrollar tu vida, que tú puedas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, que puedas conocer a Yeshua, su obra, su sacrificio, su entrega, su evangelio, su propósito, que puedas recibir los dones del Espíritu Santo, que puedas crecer en gracia, en amor, en fe, en benignidad, en bondad, en templanza, en dominio propio. Si tú estás desarrollándote, entonces puedes confiar de que ese líder te está llevando por buena senda. Una persona que lleva a otra a apartarse de Dios, a alejarse de Dios, a no obedecer a Dios, nunca estará llevando a nadie a acercarse a Dios. Dios no ha cambiado, no es hombre para que cambie, no es hombre o hijo de hombre para que se arrepiente y decir ya cambié el evangelio a través de Yeshua, ya pueden hacer lo que les dé la gana, ya pueden adulterar, ya pueden robar, ya pueden comer puerco, ya pueden dejar de hacer las fiestas. No. Todas las religiones que están haciendo eso, simplemente lo que están haciendo es participar de una religión, pero nos están alejando cada día más y más de Dios. No estamos conociendo a Dios como Él desea que lo anhelemos. Hasta este momento esto no había sucedido en el pueblo. Tal vez antes de este incidente, por la razón del temblor, la tierra se abrió, se hizo esa grieta, se quedó abierta y no es el caso. Yahweh complementó el castigo. La tierra se los tragó y luego volvió a cerrarse. Ahora déjame hacer una pregunta. ¿Por qué Yahweh creó un castigo tan terrible? ¿Por qué la congregación de Pedro vio la muerte de 2 personas comidos por gusanos?
O sea, si nosotros le asumimos o le acreditamos la muerte de las personas como muerte natural o enfermedad, lo que sea, más que juicio divino, entonces realmente nosotros estamos muy mal y no lo conocemos. Es cierto que Dios es misericordioso, que desde que Yeshua entregó su vida era para salvación y no para condenación. De hecho, él decía, porque yo he venido a salvar y no a condenar, pero mis palabras los condenarán. ¿Por qué Yahweh creó un castigo tan terrible? Bueno, la única respuesta que yo encuentro, era importante señalarle y enseñarle al pueblo que en este pecado de Coré fuera recordado a través de todas las generaciones. De hecho, toda la escritura que es inspirada por Dios y es útil, debe de ser para nosotros una medicina, pero con todo y eso está el proverbio que dice: nadie aprende por experiencia ajena. Nos gusta saborear el pecado, nos gusta saborear la desobediencia y sufrir las consecuencias en nuestra propia carne. Y está bien que usted diga, bueno, yo quiero experimentar por mi propia vida, pero todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, seremos las personas que cargaremos con las consecuencias. Hay solamente dos consecuencias entre la vida y la muerte: al obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Dios estaba estableciendo su posición. Dios estaba estableciendo su autoridad. Y usted puede murmurar contra el pastor, contra el líder, puede hacerlo, pero murmurar contra Dios trae consecuencias terribles, trae consecuencias graves en la vida. Esta rebelión sucedió justo después de haber experimentado el pecado por adorar un becerro hecho por ellos mismos de oro, por las quejas, por las murmuraciones. Si usted es una persona que murmura o tiene la costumbre de murmurar, deténgase de ese pecado, porque es un pecado. Y esta murmuración, que es la rebeldía cerrada, si no se controla, si no se detiene, si no se corta en su vida, en la mía, entonces nos va a llevar a una nueva rebelión aún más abierta, cuando usted se pueda unir a un grupo, sea social, sea económico, sea cultural, sea religioso, sea político, lo que sea, y va a ir a manifestar públicamente en contra, a veces, de lo que Dios realmente quiere hacer. Muchas personas oran a Dios para que Dios no haga su voluntad, no traiga sus juicios sobre la tierra. Y es una rebeldía contra Dios, porque Dios va a juzgar. Dios va a juzgar la tierra y todos los moradores de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿acaso se olvidaron de los castigos que recibieron los que se rebelaron contra el Eterno un poco tiempo antes? Hermano, ¿cuántas cosas, amigo, cuántas cosas nosotros tenemos para que nos enseñen a nosotros a vivir con mayor diligencia? La palabra en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, nos está diciendo que nosotros debemos despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, que nos persigue, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, soltando toda detracción, toda vana palabra, toda murmuración, todo chisme, todo comentario, que seamos muy lentos para enojarnos y abiertos para escuchar, para aprender. Realmente Dios ha hablado y Dios nos ha llevado a nosotros a poder tener un espíritu diferente. Coré, como lo dijo, ambicionaba una posición de sumo sacerdote. Ambicionaba el liderato de Moisés, porque trae beneficios. Cuando una persona hace lo posible por suplantar a un líder en una congregación y quitarlo, no solamente es por la posición de autoridad para enseñar la escritura, sino por los beneficios económicos que puede acarrear esto. Coré no solamente estaba buscando ser el líder cohanín, reemplazando hasta a Aarón, siendo llamado en una rebelión y decir, tomo el lugar de Aarón como sumo sacerdote, sino que voy a beneficiarme económicamente de todo lo que está haciendo. Y quiero decirle algo, desafortunadamente, esto en el mundo cristiano, para todos los cristianos que me están escuchando, entren en razón lo que estoy diciendo. La gran mayoría
no todos, porque no quiero ser generalista, pero la gran mayoría de los famosos predicadores de hoy en día, si usted los examina, salieron de una rebelión contra su propio pastor cuando eran miembros sencillos de su congregación. Porque querían la posición, querían el prestigio, querían el liderazgo y lo han logrado, pero van a cargar esa maldición sobre sus hombros mientras más grande sea la congregación, acreditando que ha sido Dios quien los llamó y quien los bendijo. Y no siempre, por eso dije, no son todos, pero la gran mayoría puedo dar por sentado que se han revirado y han tomado sus congregaciones y vienen a ser mayores que las de sus propios líderes, nació de un espíritu de rebeldía. La contratación de Coré. No quiero decir con esto que usted no tenga un llamado y que tal vez su pastor o su líder no le quiera permitir crecer y no le quiera permitir desarrollarse. No estoy hablando de eso. Estoy hablando es que aquellos que tienen la contratación de Coré, que tienen el espíritu de Coré, que buscan personas que los apoyen, que blasfemen de la congregación, que blasfemen del liderato del pastorado, que hagan una contratación abierta, que manifiesten públicamente, realmente no están buscando, sino tomar un lugar que como hombres creen que les pertenece, pero Dios no está con ellos. Coré ambicionó esa posición y ese liderato. Quería oficiar, regir sobre todo el pueblo bajo su propia autoridad. Lo hizo Saúl. Dios le había dado a Samuel la autoridad de ungir a Saúl y le puso un reto a Saúl para que lo hiciera, y Saúl deliberadamente decidió no obedecer a Dios y perdió todo su reino. 3 cualidades muy importantes que debe ejercer una persona en posición de liderato. Primero, humildad. Se requiere demasiada humildad para ser un siervo de Dios. Dice, la escritura dice que en el Números capítulo 12, verso 3, que Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Yeshua te dice a ti, Yeshua me dice a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y saben qué? Mis amados discípulos, amados hermanos, amigos, el orgullo, la arrogancia, el deseo de tener, de querer poseer, a veces nos gana. Y a veces pensamos que estamos actuando en una actitud humilde. Por eso es bueno examinar qué hay detrás de cada intención, así sea por el bien. Coré pensaba que le iba a hacer un bien a toda la congregación de Israel. Coré pensaba con aquellos 250 hombres que si cambiaban la situación de Moisés, que si cambiaban la situación de Aarón, iba a ser para el beneficio de toda la nación. Una nación puede colapsar por un presidente que piensa que puede hacer todas las cosas por el beneficio de la nación y llevar a una nación a la mayor pobreza y a la mayor depravación. Lo hemos visto en algunos países latinoamericanos. Lo hemos visto en países totalmente subdesarrollados que le han permitido que líderes tomen posición de lo que existía antes porque no estaban de acuerdo y han llevado a las naciones a la ruina total. Y así puede suceder en la vida espiritual de muchas personas. Muchos líderes pueden llevar a la ruina espiritual a muchas otras personas. Entonces, una de las cualidades es ser humilde. Y la humildad no significa ser estúpido, ser tonto. No significa ser la alfombra donde todo el mundo se limpie los zapatos. La humildad es entender quién te llamó y qué liderato tú estás ejerciendo. Una segunda cualidad que debe tener un líder llamado por Dios es ser apartado. Cuando la palabra santo aparece como una traducción del hebreo original kadosh, es alguien que simplemente fue separado totalmente para un servicio específico. No se puede contaminar. Sea un instrumento, sea un individuo que se aparte para el servicio de Yahweh, no puede estar usándose en cosas mundanas.
Tenemos que ser sensibles aún en nuestras vestimentas, aún en nuestra forma de pensar, de ser, de actuar, que si somos un pueblo santo, somos un pueblo apartado, tenemos que ser un pueblo diferente en todos los aspectos de nuestra vida, en la forma en que opinamos, en la forma en que hablamos, en la forma en que juzgamos, en la forma en que nos comportamos, para testimonio de ellos, de que somos una nación diferente, apartada, y servimos a un Dios santo, vivo y puro. Tenemos que ser un pueblo apartado. Cuando usted vea su vida mezclada con la mundanalidad y la inmoralidad que existe en el mundo, y cuando vemos cristianos, pastores, líderes que están a favor de muchas normas que son inmorales, que están en contra de la Torá, uno puede decir, ¿en qué camino están caminando? Y los hay, existen aún congregaciones completas que están a favor del aborto, están a favor de muchas cosas que injustamente la palabra de Dios juzgaría como malas, y quieren defender esas acciones, la libertad y el derecho de todas las personas. Hermanos, dos cosas que realmente Dios trabaja en su Torá y en su instrucción es equidad y justicia, no igualdad y justicia, porque cuando hay igualdad y justicia, la que se viola es la justicia, la que se destruye es la justicia, y no se pueden separar la equidad y la justicia. Van de la mano, y Dios es un Dios de equidad y Dios es un Dios de justicia justa. Así que nosotros como pueblo apartado tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Si a usted lo invitan a un lugar y por sus principios, por su creencia, por su obediencia, que es la tercera cualidad, usted puede decirle a la gente, lo siento mucho, tú eres mi mamá, tú eres mi papá, tú eres el amor de mi vida, pero yo no voy a hacer nada en contra de lo que Dios ha dicho que no haga, porque soy un hijo obediente, porque soy un pueblo obediente, porque soy una nación obediente. Y este es el colapso que encuentra el cristianismo con los verdaderos hijos de Dios que han vuelto a la raíz de la fe. Cuando nosotros queremos obedecer el Shabbat, cuando nosotros queremos obedecer los mandamientos, ¿qué nos dice el mundo? No hay que hacer nada de eso porque Jesús cambió todo y quitó todo. O sea que Jesús, el Hijo de Dios, vino a enseñarte a ti, a alejarte de Dios. No lo creo. Ese es el impostor que nos han enseñado durante tantos años. Hay un Jesús impostor que nos ha apartado de la obediencia, que nos ha apartado de la humildad, que nos ha apartado de ser un pueblo apartado y un pueblo santo, un pueblo de buenas obras. Cuando Él enseñó, cuando Él dio ejemplo, era para que lo siguiéramos, no para enseñarnos a nosotros a no hacerlo. Y el cristianismo general está simplemente enseñando que no hay que volver al Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento ya cambió y ya caducó. Pero más sin embargo, cuando hay problemas, vamos al Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Y dónde está? En el Antiguo Testamento. Cuando vayas por las aguas, no te abnegarás. Y cuando vayas por el fuego, no te quemarás. ¿Dónde está eso? En el Antiguo Testamento. Reclamamos las promesas de Dios del Antiguo Testamento, pero no la obediencia de todo lo que Dios pide que está en el Antiguo Testamento, que fue corroborado en el pacto renovado para aquellos que estábamos sin Dios, sin ley, sin esperanza y sin ciudadanía, pudiéramos retornar a través de la puerta Yeshua HaMashiach para obedecer y ser rociados con la sangre del justo. Esas son las tres cualidades que un siervo, un hijo de Dios tiene que tener: humildad, ser apartado y ser obediente a Yahweh. Totalmente contrario a la arrogancia de Coré, como nos lo dice en la Torá. Números capítulo 12, verso 3 dice: Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre en toda la superficie de la tierra. En un corazón envidioso no puede haber santidad, no puede haber humildad y no puede reposar la verdadera palabra de Dios. Por eso el Señor decía a Yeshua: quítese de vosotros toda envidia. De hecho, uno de los mandamientos que está en la Torá, en el decálogo de Moisés, cuando Yahweh lo habló: no codicien su vecino, ni su asno, ni su carro, hablando en términos modernos, ni su televisor, ni su casa grande,
No se siente a murmurar porque otros prosperan y tienen casa grande, a otros se les da la vida y se les da la oportunidad. No haga nada de eso, porque es un acto de envidia. Alégrese. Si alguien viene a contarle a usted una historia de que consiguió un trabajo mejor, que le aumentaron el sueldo, que tiene bendiciones, alégrese, pero no guarde en su corazón la envidia. La envidia destruye. Donde hay envidia no hay santidad, no hay humildad. Y esa palabra santo significa convertirte en una persona totalmente apartada. De hecho, en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 2, nosotros debemos ser santos. ¿Saben por qué? Porque Yahweh dice, como yo soy santo, ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Así que Coré se apartó, no hacia Dios, sino de Dios. Cuando yo me aparté de la congregación, cuando yo me aparté de la denominación, no me aparté de Dios. Mucha gente dice, Diego se convirtió en un anatema porque ahora está guardando las leyes del judaísmo. Y aquel que se justifica por las obras de la ley es un maldito. Eso está totalmente tergiversado por la cristiandad porque no conocen lo que eso significa. Cuando una persona se acerca a Dios, para Dios, debe obedecer, va a obedecer mucho más porque es hijo de Dios. Yo no soy salvo porque cumplo los mandamientos de Dios, sino porque soy hijo de Dios, es que cumplo los mandamientos que le agradan a mi Padre que yo obedezca. Y la ley de Dios es mi libertad. Jesús no me vino a libertar de la libertad. Obedecer la ley de Dios es una delicia, obedecer la palabra de Dios, y no para justificación, sino para santificación. Así que Coré se apartó no hacia Yahweh, sino que se alejó de la presencia de Yahweh. Y este fue el camino que él eligió. Rechazó toda la autoridad del Todopoderoso. Se alejó de la congregación arrastrando con él a sus seguidores. También se rebeló contra la autoridad de aquel que Dios había elegido y había llamado, a Moshe y a Aarón, que le fue otorgada por Dios mismo. Persistió en su disputa, en su argumento sin razón y sin derecho. Aprovechó el desánimo nacional que había, porque los 10 espías que trajeron un reporte negativo fueron la sazón que preparó el enemigo de nuestras almas, porque Dios le dijo a Moshe, si tú quieres ir a investigarla, no tienes que hacerlo, pero si tú quieres ir, allá tú. Y esto le costó a Moisés aún la propia entrada a la tierra prometida. En Números 16, 22 dice, pero ellos, hablando de Moshe y Aarón, cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Yahweh Elohim, de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás contra toda la congregación. Y una de las cosas más hermosas que hablan los profetas es que ya Dios no está cargando el pecado de una persona sobre todo el pueblo. Pero todos los que se unan a aquel que está en rebeldía van a cargar las consecuencias porque se han alejado su vista de la verdadera palabra y voluntad de Dios. Yeshua dijo, porque hacer tu voluntad es mi deleite y es a lo único que yo he venido. Te pregunto a ti, ¿estás haciendo la voluntad de Elohim? ¿Estás obedeciendo su palabra como el día que él estableció? ¿Estás aceptando y valorando la fe en Yeshua al haberte él dado ejemplo de todas las cosas para que camines en ella y guardes sus preceptos y sus estatutos porque eres santo, porque eres salvo, porque eres su hijo? Esa es una pregunta que te tienes que hacer. Espero hayas recibido, y si esta enseñanza ha sido de bendición a tu vida, aplícala en tu vida, compártela con otros, suscríbete a nuestro canal para que tengas acceso a muchas otras enseñanzas y nos acompañes en esta jornada de peregrinación hasta el día que Él establezca su reino aquí en la tierra. Yahweh te bendiga y te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te conceda su paz. Bendiciones.